Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta última ya prácticamente clase de antropología de este cuatrimestre. Vamos a continuar hoy trabajando con los contenidos, con los temas que habíamos comenzado a abordar la semana pasada y que tienen que ver precisamente con los aportes que los movimientos feministas y que los estudios de género han realizado, no solamente al campo de la antropología como disciplina y como ciencia social para pensar las sociedades y las culturas contemporáneas, sino también puntualmente los aportes para pensar al campo de la educación y a las instituciones escolares con clave feminista y de género. Para la clase de hoy tienen dos textos para trabajar. Por un lado tienen una ficha de cátedra que intenta recuperar o hacer un recorrido, no por todos, pero sí por algunos de los debates más importantes que se están dando hoy al interior de los movimientos feministas y del campo del feminismo, tanto como movimiento social en la calle, en los ámbitos de militancia, como en el ámbito de las universidades y en los campos académicos. Y también tienen otro texto, que es un texto de la agrupación La Revuelta, que se concentra específicamente en la escuela y en pensar cómo la escuela es un espacio y es un lugar privilegiado en donde se reproducen, se enseñan y se aprenden los estereotipos de género. Vamos a hacer igual que la clase pasada. No voy a intentar explicar los contenidos de estos textos, porque son textos sencillos, claros, que no les van a prestar, que no les van a presentar demasiadas dificultades a la hora de entenderlos, pero sí vamos a hacer un recorrido muy breve como para presentarlos y como para orientar y ordenar la lectura y el recorrido que van a hacer. Vamos a empezar, a ver, esperen un ratito, les voy a compartir mi monitor para que puedan ir siguiendo, ¿sí?, lo que vamos a ir conversando. En la ficha de cátedra tienen precisamente los reclamos y los debates que presenta hoy el movimiento y la agenda feminista. Como les decía, no intenta hacer un recorrido complejo y completo de todos los debates que se presentan hoy al movimiento feminista, pero sí intenta hacer un recorrido que toma como referencia o como punto de partida dos criterios. Por un lado, el criterio que tiene que ver con los debates y las discusiones más significativas, más relevantes y que seguramente han tenido oportunidad de ver y de escuchar en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los noticieros, en diferentes lugares, porque están muy instalados socialmente, y por otro lado los debates y las discusiones que se dan al interior del movimiento feminista y que más importancia tienen para la escuela, para la institución escolar, y que más nos interpelan como docentes. Teniendo en cuenta estos criterios es que seleccioné brevemente algunos ejes de debate. No voy a explicar lo que dice el texto, porque repito, no les va a presentar grandes dificultades, pero sí vamos a hacer una breve enumeración y un breve recorrido de las discusiones y de los debates que tomé. El primer eje de debate que tomé es el debate de la diversidad sexual. Como nosotras decíamos la clase pasada, hoy en día, en lo que podríamos llamar esta cuarta ola del feminismo, recordemos que cuando hablamos de cuarta ola no hablamos de una corriente dentro del movimiento feminista, sino que simplemente estamos queriendo decir cómo hay como un, si se quiere, cuarto momento histórico o cuarto periodo en donde las discusiones feministas nuevamente están sobre el tapete y están sobre el debate público en estos momentos. Decíamos que en este movimiento feminista no solamente están incluidas hoy por hoy las mujeres, entendidas biológica y genéricamente, sino también todos los movimientos que incluyen y que problematizan la lógica binaria y que ponen sobre el tapete los movimientos de la diversidad sexual. Por eso, en la ficha de cátedra tienen algunos aportes que provienen de las teorías que problematizan la lógica binaria, que problematizan algunas categorías y que ponen sobre la mesa los reclamos y las discusiones que se dan al interior de los movimientos LGBTTIQ. Lo importante o lo significativo
de todos estos movimientos y de todos estos reclamos tiene que ver fundamentalmente con la denuncia o con el reclamo de cómo la heteronormatividad, de cómo la cisnormatividad, de cómo la lógica binaria y cómo las miradas esencialistas sobre las identidades sexuales han impuesto una política de silenciamiento sobre todas las identidades que se corren de la heterosexualidad. Seguramente han escuchado muchas veces esta cuestión vinculada a que, bueno, a mí no me molesta que sean homosexuales siempre y cuando no se muestren en público, siempre y cuando no salgan a la calle. Entonces, esta lógica de silenciamiento que se le impone a algunas formas de sexualidad y otras no, tiene fuertes efectos, no solamente sobre las identidades de las personas, sino también sobre el acceso político y social a derechos. Un poquito esto problematiza la ficha de cátedra que tiene. Otro tema de debate que tomé son las cuestiones de las violencias. Nosotras decíamos la clase pasada cómo el problema de la violencia es uno de los problemas más fuertes que se está debatiendo en el feminismo de la actualidad, y cómo sobre todo por parte de las mujeres, de las adolescentes, de las más jóvenes que se están acercando al feminismo, se denuncian todo el tiempo prácticas violentas, de abuso, de acoso, de intimidación, que ya por suerte las chicas más jóvenes no están dejando pasar. En la ficha de cátedra tienen dos aportes fundamentalmente para pensar las violencias. Por un lado, los aportes de la ley 26.485 del año 2009, que es una ley que apunta a prevenir, a erradicar los diferentes tipos de violencias contra las mujeres. Nosotras tomamos de esa ley simplemente la cuestión de cómo define esa ley a las formas de violencia, para ver cómo la definición de violencia es compleja y completa, digamos, es más abarcativa de lo que parece a primera vista. La violencia no es solamente la violencia física, sino que también hay otros tipos de violencias como la psicológica, la patrimonial, que son contempladas como violencia. Y por otro lado, vamos a tomar el concepto de micromachismos, que es un concepto que la teoría feminista ha utilizado para pensar esas pequeñas prácticas cotidianas que reflejan actitudes machistas, pero que por ser precisamente cotidianas, por ser pequeñas actitudes, están invisibilizadas, pasan desapercibidas y no se perciben muchas veces como actitudes machistas. En la ficha de cátedra tienen una enumeración bastante completa, realizada por un psiquiatra, un psicoanalista español, Luis Bonino Méndez, que él enumera los diferentes tipos de micromachismos y los clasifica. En la ficha de cátedra tienen una enumeración bastante completa, digo bastante completa porque no está completa, yo saqué algunos puntos para no dejar tan extensa la ficha. De todas maneras, si a ustedes les interesa ampliar en la información, ya saben que al final tienen la bibliografía que yo usé de referencia para armar la ficha de cátedra y pueden a partir de ahí ampliar y completar la información. ¿Sí? Ahí en el cuadrito de la diapositiva que están viendo tienen algunos ejemplos, ¿no? Mientras que a los varones no se los distingue por ser solteros o casados, a las mujeres sí se nos distingue por ese rasgo, ¿no? Ser señorita o ser señora. En un restaurante suponer que la bebida más fuerte es para el varón, traerle por ahí la más dulce o la más suave a la mujer. El déjame que tú no sabes, que lo hago yo. Traerle la cuenta del restaurante al varón, ¿no? Distinguir a las mujeres por su nombre, mientras que a los varones se los llama por el apellido. ¿Sí? Este tipo de pequeñas actitudes que denotan actitudes machistas que por ser, si se quiere, pequeñas, por ser micro, precisamente pasan desapercibidas. Aquí Luis Bonino Méndez también toma aportes de Foucault y de la importancia de lo que Foucault llama la micropolítica, y él señala cómo esos micromachismos que parecen inocentes, en realidad reproducidos a lo largo del tiempo y repetidos hasta el hartazgo, producen efectos claros en las identidades y en las personas y reproducen estereotipos y prácticas machistas en las conductas.
Otro debate que tomé es el debate en torno a la prostitución. El debate en torno a la prostitución, les explico mientras me acomodo, es uno de los que más divide las aguas dentro del movimiento feminista. ¿Sí? Nosotras decíamos la clase pasada que el movimiento feminista es un movimiento complejo, es un movimiento contradictorio, que abarca en su interior diversos movimientos, diversas opiniones, diversos puntos de vista, y en los debates en torno a la prostitución se ve claramente este debate y esta separación, esta división de aguas. Hay sectores, hay grupos feministas que sostienen que la prostitución no es un trabajo, que debe ser abolida y que debe ser prohibida. Mientras que hay otros grupos feministas que no apuntan a la abolición de la prostitución, sino que apuntan al reconocimiento de la prostitución como un trabajo que debería acceder a los mismos derechos y al mismo estatus que cualquier otro trabajo, cualquier otra persona trabajadora. Ustedes tienen en la ficha de cátedra un breve recorrido por los argumentos de cada una de las dos posturas y cómo hoy por hoy el movimiento feminista está dividido precisamente por feministas que se declaran abolicionistas y que luchan y que defienden la prohibición de la prostitución, que la entienden como una institución machista y patriarcal, y otros grupos feministas que defienden la reglamentación de esta actividad como un trabajo. Hace un tiempito, si ustedes recuerdan, una promoción que hizo Jimena Barón, a quien también mencionamos la clase pasada, puso sobre el tapete precisamente todas estas discusiones que se están dando al interior del movimiento feminista. Otra cuestión, otro tema que tomé es el reclamo de los sectores feministas por el aborto legal, seguro y gratuito. En este tema hay prácticamente, si se quiere, una cierta concordancia, si se quiere, hay unanimidad entre todos los grupos y todos los movimientos feministas. Hoy por hoy el reclamo por la legalización del aborto legal, seguro y gratuito es un reclamo que si se quiere unifica y en el cual acuerdan prácticamente todas las agrupaciones feministas. Si bien al interior de las agrupaciones hay diferentes motivos o diferentes lugares por los cuales defender esta legalización. En la ficha de cátedra tienen un poquito un recorrido de la historia de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que es una campaña que en nuestro país tiene ya unos cuantos años, y el lema de la campaña, que es el que tienen escrito aquí en la diapositiva, es precisamente esto: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Es decir, la campaña no se centra solamente en la legalización de la práctica del aborto, sino también en la necesidad de brindar una educación sexual de calidad, precisamente para no llegar o para no tener que llegar en lo posible a la situación del aborto, y en el acceso a prácticas anticonceptivas gratuitas garantizadas por el Estado para todas las personas. Ahora, también la tercera patita, digamos, de esta campaña es el acceso a una práctica segura, gratuita del aborto, precisamente para no morir, porque precisamente el lema o el hecho que constatan la mayoría de las feministas que defienden la legalización del aborto es que el aborto se produce igual, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, las mujeres abortamos y las mujeres abortamos desde tiempos inmemoriales, ya en la antigüedad las mujeres abortaban. Entonces, lo que produce la clandestinidad es simplemente una desigualdad entre mujeres que tienen los recursos económicos para acceder a prácticas seguras y las mujeres más pobres, de sectores sociales más humildes, que al no tener estos recursos, ponen en riesgo su vida accediendo a prácticas extremadamente inseguras. Por eso no todas las feministas están de acuerdo con la práctica del aborto en sí. Hay muchas mujeres feministas que no acuerdan con la práctica del aborto por cuestiones religiosas o por cuestiones personales, pero que sí defienden y están de acuerdo con la legalización precisamente porque entienden que
las creencias personales de ellas no tienen por qué ser las mismas que las de otras mujeres, ni la situación de ellas tienen que ser las mismas que las de otras mujeres. Hay mujeres que quedan embarazadas en contextos extremadamente vulnerables o producto de violaciones, o en situaciones extremadamente difíciles y que necesitan, desean y quieren acceder a esta práctica. Otro tema, otro eje de debate que tomé en la ficha de cátedra son las discusiones y los debates en torno a la toma del espacio público. Seguramente han escuchado estas denuncias vinculadas con las marchas, las pancartas, las pintadas, la toma del espacio público que realizan los movimientos feministas. Sobre todo en estos últimos años en donde ha habido tanta presencia de adolescentes y jóvenes en los movimientos feministas, el glitter, los pañuelos, forman todo parte de, si se quiere, una puesta en escena o una estrategia para visibilizar y para llevar a la calle los reclamos del movimiento feminista. Puntualmente en la ficha de cátedra yo me centro en una de las estrategias que son, digamos, de las más debatidas al interior del movimiento feminista y que provocan debates y discusiones entre las propias feministas, que es la práctica del escrache, es decir, esta práctica en donde las propias mujeres, las propias agrupaciones deciden denunciar en redes sociales o en la calle públicamente a una persona violenta, a un abusador, a un violador, a un acosador, y lo denuncian ante la sociedad y lo exponen públicamente. En la ficha de cátedra tienen ahí algunos debates y algunas cuestiones que tienen que ver, por un lado, con la historia del escrache, de dónde salen los escraches, que vienen en realidad de situaciones, si se quiere, no resueltas, o de injusticias de agrupaciones de hijos e hijas de desaparecidos de la última dictadura, y cómo esos scratches se adaptan, o son, si se quiere, adaptados por los movimientos feministas actuales, resignificados a partir de la presencia de las redes sociales, que no estaban en la década de los 90, y cómo hay que tener algunos recaudos y hay que tener algunos cuidados a la hora de llevar adelante un scratch. Básicamente, y señalo una sola cosita, después ustedes leerán el resto, cuando las agrupaciones, las hijas y los hijos de los desaparecidos de la última dictadura ponen en marcha scratches, hay que tener en cuenta que las víctimas de los genocidas, las víctimas de los delincuentes a quienes estas agrupaciones escrachaban, estaban precisamente están desaparecidas por la última dictadura. Son personas que no están vivas, que no están presentes hoy en la actualidad. Mientras que muchas veces cuando las agrupaciones feministas deciden llevar adelante un escracho, la víctima de esa persona que es un abusador o que es un acosador o que es un violador, sí está viva y sí está presente, entonces hay que tener toda una serie de recaudos, toda una serie de cuidados que convocan al movimiento feminista a ser muy cauteloso, muy cuidadoso en este tipo de prácticas y en este tipo de debates, y muchas veces al interior del movimiento feminista hay discusiones y debates en torno a esta práctica. Por otro lado, tomo el lenguaje inclusivo, la práctica del lenguaje inclusivo, el señalamiento de los movimientos feministas acerca de que el lenguaje es político y que el lenguaje que usamos es sexista y promueve la discriminación y la exclusión, no solamente de las mujeres, sino también de todas las otras identidades que se salen de la lógica binaria femenino-masculina. Aquí tienen algunos, en la diapositiva, algunas portadas de diarios deportivos que denotan precisamente el fuerte machismo y la fuerte lógica patriarcal que impera todavía hoy en muchos medios de comunicación y en muchos sectores que se dedican a comunicar socialmente. El lenguaje básicamente es
un instrumento político. Esto no es nuevo para nosotras. Nosotras cuando empezamos a trabajar con antropología y discutíamos, ¿se acuerdan en la unidad 1 que discutíamos? Bueno, es lo mismo hablar de descubrimiento de América que hablar de encuentro de dos mundos, que hablar de colonización y conquista. Es lo mismo hablar de indios que hablar de pueblos originarios. Es lo mismo hablar de indios en general que hablar del pueblo mapuche como diferente al pueblo guaraní, al pueblo puom o al que quieran. Es lo mismo, qué sé yo, hablar de retrasado mental que hablar de persona con discapacidad. Precisamente venimos a lo largo de la materia trabajando y pensando cómo los nombres que les damos a las cosas no son inocentes y tienen una fuerte carga ideológica y política. Y también tenemos que decir esto en torno a las cuestiones de género y a los debates que da el feminismo. El lenguaje que usamos es un lenguaje sexista, es un lenguaje machista y es un lenguaje que reproduce la lógica binaria y que no reconoce en su interior la diversidad. Precisamente por eso es que se implementa en la oralidad el uso de la E para proponer un lenguaje inclusivo y un reconocimiento de la diversidad, o bien otras formas, qué sé yo, en la escritura la utilización de la X, o bien la utilización del masculino y femenino juntos, es decir, todos y todas, mujeres y varones, alumnos y alumnas, ¿no? Como para visibilizar y como para corrernos de este sexismo que el lenguaje reproduce. Esta cuestión del lenguaje inclusivo va a interpelar fuertemente a la escuela y a las prácticas educativas, porque en la escuela reproducimos muchas veces en la institución escolar esta forma de lógica binaria y sexista. Después tienen el debate vinculado a la ESI, a la Ley de Educación Sexual Integral. Nosotros tenemos desde el año 2006 en nuestro país la Ley 26.206, que es la que promueve la educación sexual integral. Tienen en la ficha de cátedra unos breves comentarios vinculados a los objetivos de la educación sexual integral y a los lineamientos que la ley propone para trabajar en la escuela con educación sexual. Lo que hay que decir aquí es que, por un lado, educación sexual la escuela brinda, lo quiera o no lo quiera. Quiero decir, si entendemos a la sexualidad en términos complejos, tenemos que decir que aprendemos a ser varones y mujeres en la escuela a partir de un montón de rituales y de un montón de prácticas que a veces pasan desapercibidos. Quiero decir, ya desde el jardín de infantes, cuando se instala la fila de nenes y de nenas, o cuando se pone una casita para que jueguen las nenas y una pelota de fútbol para los varones, o cuando se cuentan cuentos de hadas en donde siempre las mujeres somos princesas indefensas o en su defecto brujas malvadas, y los varones son siempre los príncipes valientes que nos rescatan y que vienen a salvarnos y sin los cuales no podemos ser felices. Todos esos discursos que la escuela reproduce cotidianamente, no solo la escuela, pero digo aquí la escuela porque nos estamos formando como docentes y estamos pensando precisamente a la escuela, digo, todos estos discursos enseñan educación sexual, nos enseñan cómo tenemos que ser mujeres, cómo tenemos que ser varones y cómo no tenemos que ser. Pero la ley de educación sexual integral lo que promueve precisamente es, por un lado, la visibilización y la desocultación de todas estas prácticas de enseñanza que se vienen dando, pero que muchas veces pasan desapercibidas. Por otro lado, promueve la modificación de algunas de estas prácticas en pos de reconocer los derechos y las identidades de todas las personas. Muchas de estas prácticas que yo acabo de nombrar son prácticas que generan discriminación, prejuicios, circulación de estereotipos, que generan exclusión. Entonces la Ley de Educación Sexual Integral promueve un enfoque de género precisamente para problematizar esta lógica binaria y para promover el respeto a todas las personas que habitan las
instituciones escolares, digo, docentes y estudiantes. Y por otro lado, hablamos de educación sexual integral, porque precisamente procuramos entender la sexualidad en términos integrales, es decir, corriéndonos de esta lógica biologicista tradicional, en donde la clase de educación sexual era una clase que daba o la profesora o el profesor de biología, o alguna persona que venía del hospital, médico, enfermeras, bioquímicos, bioquímicas, que venían a dar charlas a las escuelas, y en donde la educación sexual pasaba o porque aprendiéramos sobre métodos anticonceptivos, o porque aprendiéramos sobre el cuerpo humano y el aparato reproductor, que aprendiéramos sobre la reproducción, pero no se entendía la sexualidad en términos integrales, en términos de toda la persona que somos y que merece un abordaje que por supuesto no desconoce ni lo biológico ni lo médico, pero que sí lo trasciende y que va más allá. Precisamente las prácticas que yo acabo de mencionar como ejemplos son prácticas que fomentaban una educación sexual, que brindaban una educación sexual de manera, si se quiere, oculta o invisibilizada. Entonces la intención ahora es precisamente que estas prácticas se visibilicen y que se corran, que dejen de ser prácticas que generan por ahí muchas veces injusticias, discriminación, prejuicios, estereotipos. Sin ir más lejos, por ejemplo, en estas charlas que solíamos tener en las escuelas secundarias, nos enseñaban sobre anticoncepción, presuponiendo que todas las personas que estábamos escuchando la charla íbamos a sostener relaciones sexuales heterosexuales, y no se hablaba de la posibilidad o de cómo cuidar y preservar la salud en el caso de que una relación sexual no fuera heterosexual. Bien, y el último eje de debate que tomo, que ha planteado la teoría feminista y que nos interpela como docentes, es lo que llamamos la feminización de la profesión docente. Es decir, esta cuestión de que hay profesiones, entre ellas la docencia, que no es la única, pero profesiones como la de maestra, la de enfermera, que son fuertemente ejercidas por mujeres y que tienen que ver precisamente con estos roles tradicionales que nos han asignado a las mujeres, ¿no? La seño es la segunda mamá, entonces muchas veces la figura de la maestra es una profesión permitida para las mujeres porque sigue reproduciendo y porque sigue repitiendo este parámetro de la mujer como encargada de cuidar a las personas, de la mujer como madre y ama de casa, que continúa esa actividad fuera de su hogar, cuidando a las niñas y a los niños de otras personas en el campo de la escuela. Algo similar podríamos pensar, por ejemplo, del trabajo de la enfermera. Y además esto precisamente ha contribuido históricamente a que sean profesiones históricamente de salarios bajos, lo que contribuye a la desigualdad salarial y laboral entre mujeres y varones, porque se suponía que el salario de la maestra no era el salario que sustentaba el hogar o la familia, sino que era una contribución, una ayuda para el hogar, porque quien realmente era el proveedor del hogar era el varón y no la mujer. Bueno, este es un recorrido chiquitito por lo que plantea la ficha de cátedra. Y el texto de la revuelta que tienen desde la semana pasada, no sé si lo han leído, pero más o menos ya les comenté al principio, no voy a ser demasiado reiterativa, pero un poco como les contaba, problematiza la escuela como un lugar en donde se producen identidades, diferencias, igualdades, desigualdades, todos conceptos con los que ya hemos trabajado y que hemos desarrollado en este espacio de antropología a lo largo del cuatrimestre. Lo importante de este texto es que veamos cómo precisamente el concepto de género nos sirve para pensar y para darnos cuenta de que si no nacemos siendo varones y mujeres, entonces aprendemos a ser varones y mujeres. Y si aprendemos a ser varones y mujeres,
es porque hay alguien que nos enseña a ser varones y mujeres. Y ese alguien que nos enseña son precisamente la sociedad en la que nacemos y en la que vivimos. Las familias, los medios de comunicación y la escuela nos enseñan a ser varones y mujeres. Entonces es necesario como docentes que nos problematicemos, que nos interroguemos, que nos preguntemos cómo les enseñamos a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes a ser varones y mujeres, y si les enseñamos solo a ser varones y mujeres, o les damos la posibilidad también de construir otras identidades. Precisamente el texto de la revuelta denuncia y da numerosos ejemplos de prácticas cotidianas escolares que son fuertemente sexistas, que tienen que ver con los contenidos que se enseñan en la escuela, por ejemplo, contenidos de historia en donde solamente los varones son los protagonistas de la historia, o contenidos de ciencias sociales en donde siempre es el papá ¿no? El que trabaja y la mamá la que limpia y cocina, lo mismo en los problemas de matemática, en las clases de educación física, el uso del patio en los recreos, el lenguaje que usamos en la escuela, son todas prácticas cotidianas escolares que dan cuenta de conductas y de reproducción de parámetros sexistas y discriminatorios. El texto tiene también un glosario de términos que seguramente no les va a presentar ninguna dificultad porque la mayoría de los términos ya los conocen y los venimos utilizando. Y también tiene un breve recorrido que es bastante interesante sobre algunas mujeres relevantes, importantes en la historia y que muchas veces precisamente por esta reproducción de contenidos y de parámetros machistas, patriarcales y sexistas que se producen en la escuela, desconocemos. Bueno, hasta aquí va llegando la clase de hoy. Yo por aquí me despido ya. Nos estamos viendo entonces la semana que viene. Vamos a cerrar la materia, no vamos a dar actividades. La clase de la semana que viene va a ser simplemente una clase de orientaciones para el final y me voy a quedar trabajando con las personas que necesiten completar algún trabajo, realizar algún recuperatorio o completar algo de la materia. El resto, ya para la semana que viene, una vez que tengamos corregido el segundo parcial y que estén completadas estas actividades, va a haber terminado el cuatrimestre. Saludos y ánimo, que falta ya muy, muy, muy poquito.